RCR, la red que comunica y une al Perú. En esta oportunidad, ya lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros don Andrés Alcántara Paredes. Él es candidato a Congreso de la República en Lima por el Partido Democracia Directa con el número 1, pero a la par él es fundador de la Asociación Nacional de Fonavistas del Perú. Qué gusto saludarlo, señor Alcántara. Buen día, ¿cómo está? Buenos días, amigo José Hernández. Un saludo por intermedio de esta importante emisora a todos los amigos oyentes, a todos nuestros hermanos peruanos, a nombre del Partido Democracia Directa, que es el partido de los fonavistas del Perú. ¿Cómo está analizando usted la campaña política? Bueno, nosotros creemos de que en este momento en el Perú se apresta a hacer una nueva correlación de fuerzas en el país dentro del Parlamento. Pero que eso no quiere decir que ya se resuelvan los problemas ahí, ¿no? Sino hay un cambio en el tema de la correlación de fuerzas, de las ideas básicamente que se dan en el Perú. Porque aquí el que gobierna se gobierna con intereses. Son dos tipos de intereses que tenemos. Les interesa a las grandes corporaciones que han venido gobernando el país a través de sus operadores, que son todos los partidos políticos que han sido financiados por estas empresas, ¿no? Y como marco han tenido el marco constitucional, la Constitución del 93. Entonces, eso es un sector, y el otro sector es el pueblo peruano, que nunca se ha visto, nunca ha tenido resueltos sus problemas. Porque los que han gobernado el país siempre han gobernado, dice, a nombre del pueblo, pero han terminado decidiendo a favor de los intereses de las grandes corporaciones en contra de los intereses de los peruanos, ¿no? Por eso que se le ha restado los derechos laborales, se le ha restado los derechos de todos los trabajadores, ¿no? Incluido las pensiones, incluido el tema de la educación, la salud y los grandes problemas del país que no se han resuelto, ¿no? Ahora, ideológicamente, ¿cómo se ubica el Partido Democracia Directa? Bueno, nosotros, el tema ideológico nace de la idea, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra idea? Aquí nosotros tenemos una idea y nos hemos formado en función a defender los intereses de las grandes mayorías en el Perú, o sea, el interés de todos los peruanos. O sea, cuando uno nace con esa idea, nace en función, digamos, a un interés que finalmente tiene que trazar una serie de estrategias políticas que permitan lograr tu objetivo, porque la idea te nace un objetivo. Nosotros, por ejemplo, planteamos nosotros de que debemos construir un gobierno de todos los peruanos, un gobierno que se sostenga sobre la base de una nueva constitución, ¿no? Pero es una constitución aprobada en el referéndum nacional, donde todas las fuerzas podamos consensuar un texto y ver representados nuestros intereses acá, en esta constitución. Entonces, frente a eso nosotros planteamos de que debemos construir un gobierno de los peruanos, ¿no? De democracia total, donde tengamos dos niveles de decisiones, el sistema directo y el sistema representativo. A este sistema representativo necesitamos reformarlo. Necesitamos establecer, por ejemplo, los mecanismos de control, de fiscalización, de sanción a los representantes que son elegidos por voto directo. Porque no puede ser que un congresista haga lo que quiera, ¿no? Hace leyes inconstitucionales sabiendo que es inconstitucional, que se atenta contra un derecho de los peruanos, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay ninguna sanción, no está establecida las sanciones a quienes cometen ese tipo de delitos. Entonces hay que establecerlas. Entonces hay que reformar el tema del sistema representativo, ¿no? Pero también hay que establecer a la democracia directa como sistema de gobierno. Nosotros planteamos que hay que hacer un capítulo de democracia directa como sistema de gobierno, para tener estos dos niveles de decisiones. A eso nosotros lo llamamos la democracia total. Ahora, ustedes lo que están proponiendo, y estaba revisando alguna información que ustedes han alcanzado, ustedes están impulsando una aprobación de una nueva constitución, pero a través de un referéndum. Así es. Así es, tenemos 2.300.000, poco más de 2.300.000 firmas, que es uno de los requisitos que pide, digamos, la Constitución y la Ley 26.300, ¿no? Entonces eso ha establecido el 10% de la población electoral nacional. Nosotros creemos de que hay cosas sustanciales que tenemos que cambiar. O sea, hay que hacer una reforma integral. Por decirle, o sea, el sistema político, los partidos, si usted ha escuchado los debates,
todos quieren pintarlo bonito al Congreso, ¿no? Dice, hay que hacer un Congreso limpio, hay que hacer 2 cámaras, ¿no? Hay que hacer una cámara reflexiva, porque hay una cámara de los diputados que no reflexiona, que son muy impetuosos, o sea, todo ese tipo de cosas es tratar de acomodar lo que se tiene, ¿no? Y no es así, o sea, realmente el sistema representativo, es decir, en el caso de los congresistas, ¿por qué sucede este tipo de cosas? ¿Por qué las grandes empresas le dan sus 3.600.000 dólares, por ejemplo, a un partido político que lo ha declarado, ¿no? Probado? ¿Por qué? ¿Porque él es militante de ese partido? ¿Porque ese señor le gusta ese partido? ¿Le gusta la candidata? No, porque ellos esperan que ese partido trabaje en las leyes en función a sus intereses que ellos defienden, lo que ellos quieren. Esa es una cuestión real, ¿no? Entonces, no se puede ver de esa forma, o sea, una forma muy simple. Por eso que, por ejemplo, nosotros planteamos de que los congresistas deben ser elegidos en forma directa. Debemos eliminar el voto, la cifra repartidora. Tiene que elegirse en forma directa, tan igual como se elige al alcalde, al presidente regional, al presidente de la República. No, o sea, puede ser el voto, como se dice... ¿Cifra repartidora? No, el voto preferencial, pero se tiene que establecer que el que gana, gana, pues. No se puede hacer una cifra repartidora, porque ahí gana, o sea, un partido pone a uno que es bien voceado, bien conocido, y ese jala la votación y entran otros que nunca han ganado, ¿no? Y nunca iban a ganar. Entonces se tuerce la votación de la población. Entonces tiene que ser el voto directo. Y sujetos a revocatoria. O sea, hacemos cada jurisdicción electoral de unos 100.000 electores o 150.000 electores. Entonces, esa jurisdicción electoral elige a sus congresistas. Y ese congresista que es elegido por esa jurisdicción electoral lo puede revocar en el momento que crea conveniente. Entonces, de esa manera terminamos con la inmunidad parlamentaria, porque en el momento que lo revocan, se acabó la inmunidad, ¿no? Porque aquí, si usted ve, todos los partidos están tratando de justificar, porque engañarle a la gente. Dice, yo voy a renunciar. ¿Qué vas a renunciar a la inmunidad? No se puede renunciar a la inmunidad porque está establecida en la Constitución. Entonces, si tú quieres que ya no hay inmunidad, tienes que cambiar la Constitución. Y eso no le dicen a la gente, ¿ve? Entonces, por eso le digo, hay que hacer la reforma. Y nosotros creemos que en la reforma debemos establecer, ¿no?, la revocatoria, la forma de elección en forma directa, pero también hay que revocar a los congresistas. El principio básico que debe guiar esta reforma es que el poder emana del pueblo, ¿no? O el pueblo es el titular del poder. Ese es el principio básico que debe guiar todo tipo de reforma en este momento, ¿no? Ahora, el otro problema que nosotros abordamos de manera recurrente acá en RCR es el tema que está ligado a la corrupción, ¿no? Hoy, cuando uno analiza la situación del país, necesariamente tiene que abordar cuánto daño le ha generado la corrupción al país en su conjunto, ¿no? Porque atravesó todas las esferas, ¿no? Ejecutivo, legislativo, sector empresarial, sector de la prensa que tampoco está al margen de esto, otras instituciones, gobiernos subnacionales, gobiernos regionales, provinciales, distritales, ¿no? O sea, en ese horizonte, ¿cómo ven ustedes este problema, ¿no? Porque incluso, ¿no?, usted, yo en varias oportunidades lo he escuchado, ¿no?, usted condena abiertamente la corrupción, ¿no?, pero probablemente se encanta cuando ve que algunos líderes que salen a la palestra están metidos en temas de corrupción, ¿no? Bueno, nosotros partamos de algo, o sea, ¿la corrupción es causa o consecuencia? Y nosotros sabemos que es una consecuencia. O sea, ¿consecuencia de qué? Del sistema que no tiene control, no tiene fiscalización, no tiene sanción a nadie. Entonces, como no hay control, la corrupción así acrecienta. Es madre de la corrupción el sistema en que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es modificar el sistema, así de sencillo. Mire, le explico, a ver, ¿dónde nace la corrupción? Miremos los palacios de gobierno. Viene una transnacional, le toca la puerta al Palacio de Gobierno y le dice, presidente, vamos a hacer la interoceánica, ¿no? Sí, pero por ahí no pasan carros. Sacan 20 millones de dólares, le dan al presidente y le dice, ah, sí, ahora sí pasan carros, ¿no? Lo hacen mirar los carros. Y hacen el proyecto por 1.800 millones de dólares y termina costando más de 2.000 millones de dólares. ¿Te das cuenta?
¿Por qué? Porque el presidente en la Constitución establece que tiene la facultad de realizar contratos ley, que no lo puede revisar ni el Congreso, no lo puede revisar nadie. Fíjese usted. Entonces, ahí esa cláusula debe salir, debe abolirse, debe salir de esa. Tenemos que eliminar esa cláusula de eso, ¿no? Por eso es que la página 11, la página 12, todos los contratos, los peruanos no lo conocemos cuando se hacen escándalo nada más ya. Los contratos petroleros, los contratos del gas, los contratos del transporte, los contratos de los peajes. Ahora los aires y todos los recursos que hemos tenido se han entregado en concesiones en contratos totalmente desventajosos para los peruanos. Pero usted, haciendo este análisis, deberá concordar que no solamente la corrupción va por los sectores que han gobernado el país, sino ha cursado de manera transversal, ¿no? Claro, mira, o sea, es que tenemos, si roba el presidente, tenemos expresidentes de la República, que uno que está condenado, los otros están procesados, ¿no? Tenemos también militantes en la otra orilla, ¿no?, de la izquierda, el caso de Susana Villarán, el caso de Gregorio Santos, ¿no?, que en algún momento estuvieron en democracia directa, ¿no? Sí. O sea, que por eso le decía, ¿no? O sea, el desencanto es mayor, ¿no? Pues quienes a veces preconizan la justicia, la equidad, están inmersos en estos temas de corrupción, ¿no? Claro, pero el tema de Gregorio Santos con nosotros no ha hecho ninguna gestión. Ninguna gestión, pero él realidad viene, Gregorio, con su gestión, con su gobierno, que hizo el Movimiento de Liberación Social, que ganó las elecciones, ¿no? Entonces, cuando él viene con nosotros, ha sido candidato, ¿no? Estaba preso y ha sido un candidato nosotros, porque teníamos que sumar esfuerzos en torno a ese proceso electoral. Pero el compromiso con él fue el tema de la nueva Constitución. O sea, no de un tema de gestión, de cosas que se ha hecho. Entonces, lo pero que lo ha siempre hemos dicho, lo ha sorprendido que personajes como claro, Santos, sí. Bueno, es que él tiene todo su derecho a que, bueno, has hecho su apelación, sus cosas, él tiene todo su derecho, digamos, de que se le juzgue bien y finalmente se le sentencie si él encuentra culpabilidad y todo. Eso son materias del Poder Judicial. Lo que yo voy es que, mire, un presidente o una alcaldesa, como usted dice, no puede hacer un contrato para nosotros por más de su periodo. ¿Cómo una alcaldesa de 4 años de periodo puede hacer un contrato entregando los peajes por 40 años? ¿Cómo un presidente de la República que tiene 5 años de periodo lo hipoteca al país por 30 años, 40 años? ¿Qué es eso? Eso es lo que tenemos que cambiar. Nosotros no podemos permitir ese tipo de cosas. Para eso se necesita una reforma constitucional, se necesita una nueva constitución. Y aquí, el momento que nosotros señalemos así y se establezcan las sanciones, ahí todo el mundo que comete eso, sencillamente se va o termina preso. ¿Y qué tipo de sanciones deberían tener? Bueno, la mayor pena que tenemos acá nosotros es la cadena perpetua, ¿no? Esas son las mayores penas que se estableció en el país. Así está la cosa, se tiene que respetar porque hay convenios internacionales que tenemos que respetar. Pero finalmente lo que importa aquí en el tema de la corrupción, para nosotros, es mejor no dejarnos robar. Por ejemplo, los fonavistas. Nosotros, cuando se liquide el Fonavi, nosotros inmediatamente planteamos de que se devuelva a sus dueños, antes que desaparezca. Porque si dejábamos que se desaparezca, ya es un problema imposible. Entonces, la mejor manera de luchar contra la corrupción es no dejarnos robar. Hay que hacer una cuestión preventiva. Por eso que la mejor manera de la lucha anticorrupción es haciendo una nueva constitución que nos permita establecer los parámetros para evitar este tipo de cosas, ¿no? O sea, evitar todas las acciones que puedan hacerse y después tenemos que lamentarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo evalúa desde esta perspectiva al gobierno actual? Usted habla de transparentar los recursos, generar situaciones de confianza en la población, pero ¿qué pasa cuando vemos que la ejecución de gastos a nivel descentralizado es pésima, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No se llega, pero además los órganos de control no funcionan, ¿no? O sea, ¿cómo? Nuevamente insisto, ¿no? ¿De qué manera desde el Parlamento se puede, o desde el Parlamento es imposible cambiar las cosas? No, o sea, el Parlamento va a permitir, porque el Parlamento es un ente de debate, más de esclarecimiento, de fiscalización al tema. Es la labor, ¿no? Entonces, mire, ¿qué es lo que ha ocurrido en el país? El problema no es que está mal el Poder Judicial o está mal el Parlamento, por eso se cerró, ¿no? Sino el Ejecutivo. ¿Qué pasó con el Ejecutivo? Renunció el presidente.
O sea, aquí ha fracasado el sistema representativo completo. Los tres poderes básicos de la democracia han fracasado. El presidente tuvo que renunciar y asumió el presidente Vizcarra. No le queda otra cosa. ¿Y qué cosa ha hecho el presidente Vizcarra con sus asesores? Ha tenido que apoyarse en el sistema directo para tratar de calmar a la población y dice, ya vamos a reformar el Poder Judicial y hagamos una reforma, ¿no? Cambiémoslos de nombre al Consejo Nacional a la magistratura, para que la gente se calme, y el pueblo lo va a decidir. Entonces la gente de una u otra manera se calma porque empezó a decidir. O sea, se apoya en el sistema directo para reciclar el sistema representativo. Entonces ahí se ha elegido a la Junta Nacional de Justicia, que si usted se da cuenta, para nosotros mejor, y eso dentro de la reforma lo vamos a plantear, de que se elija en forma directa. El que tiene que elegir al Consejo, en este caso a la Junta Nacional de Justicia, tiene que ser el pueblo. Hasta ahora no se pueden elegir, ¿ve? Entonces hay que reformar eso. Y el Congreso estaba totalmente desacreditado. El Congreso ha tenido que cerrarse inclusive, ¿no? Mire, entonces el sistema representativo ha colapsado. ¿Y por qué? Porque la gente se dio cuenta, toda la población pierde la confianza en el sistema representativo, porque se da cuenta de que este sistema se había diseñado solamente para gobernar en función de los intereses de las grandes corporaciones, no de los intereses de los peruanos. Entonces, ¿cómo tapar eso? No se puede tapar eso. Entonces, ahora vamos al Congreso, y no crea usted de que el Congreso ya va a ser una solución. No, el Congreso va a permitir ahí el debate, esclarecer las cosas y empezar, porque vamos a tener que terminar en un referéndum para la nueva Constitución. Ahí viene el otro tema. ¿Qué es lo que plantea democracia directa frente al tema de la inmunidad parlamentaria? ¿Debe proseguir? ¿Debe modificarse? Bueno, la inmunidad parlamentaria, nosotros dentro de la reforma plantearemos de que tiene que haber inmunidad mientras tú ejerzas tu función como congresista, ¿no? Pero termina tu inmunidad a la hora que es revocado, porque tiene que revocarse. El pueblo elige y el pueblo revoca, porque pelear contra todo el poder económico y contra todas las fuerzas de las mafias no es tan fácil, ¿no? Le digo, nosotros tenemos 20 años peleando contra todo un aparato del Estado, como Asociación Nacional de Fonavistas, y nos han acusado han acusado que hemos mentido, que nos han acusado de falsedades, de cosas que, como 50 denuncias me ha hecho el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior y la cosa. O sea, ya es el colmo, ¿no? Cosas que todos se han archivado, pero le digo, imagínese como congresista, si nosotros entramos a querer romper, ordenar las cosas, va a haber confrontación fuerte, porque los intereses son los que gobiernan acá. O sea, te inventan cosas. Entonces yo creo que sí, debemos tener una inmunidad para la función que uno tiene. Y luego, eso, si se termina la inmunidad a la hora que usted es revocado. O sea, inmunidad y a la par revocatoria, lo que usted plantea. Claro, eso es lo que plantea. ¿Y la revocatoria en cualquier momento? La revocatoria en cualquier momento. El momento que lo decide el pueblo, porque el pueblo es el que decide, pues. El pueblo es el que elige y el pueblo es el que revoca. Sí, ¿y qué mecanismo debería tener la revocatoria? ¿Con qué número de firmas? ¿Cómo funcionaría? Bueno, nosotros hemos planteado de que la misma cantidad de firmas, la misma cantidad de votos que te eligen. Bueno, eso se tiene que normar en la ley 26.300, claro, ¿no? Pero la idea nuestra es que si a ti te eligen 100.000 electores, entonces 100.000 electores tienen la facultad de revocarte. O sea, plantear tu revocatoria, ya que el pueblo, finalmente en un proceso electoral, quiera o no quiera, ya a veces depende, digamos, del proceso, ¿no? Pero el requisito debería ser eso. ¿Para qué hacernos tanto lío, no? Ahora, en cuanto al tema de descentralización, también he visto que usted le pone bastante énfasis en su plan, en sus ofertas electorales. ¿De qué manera debería descentralizarse el país? Bueno, mire, el tema de la descentralización para nosotros es fundamental básicamente en el tema económico, ¿no? Porque aquí necesitamos nosotros ordenar el tema del presupuesto de la República. Si usted se da cuenta, por ejemplo, ¿no? El Callao tiene alrededor de 1.500 millones o 1.700 millones de presupuesto y tiene 1 millón de habitantes. Lima tiene 1.700.000 millones de presupuesto, pero tiene 10 millones de habitantes. Entonces, no se puede comparar ese tipo de cosas y realizar las obras que se puedan hacer necesarias. Entonces, nosotros planteamos de que deberíamos hacer una sola caja en todo el país, y eso debe repartirse en forma per cápita para todo el Perú.
Entonces, de tal forma de que un distrito que no tiene el ingreso minero, por decirlo, o el ingreso de los canon, entonces también le caiga, porque es peruano. ¿Pero los recursos de quién es? De todos los peruanos, ¿no? De todos los peruanos. Entonces hay que saber compartir las cosas y de hacer toda una planificación que nos permita, pues, desarrollar nuestros pueblos, ¿no? Porque si nosotros lo vemos que la descentralización, por ejemplo, así como está planteada, totalmente desordenada, o sea, unos tienen dinero y despilfarran las cosas y no les sirve, hacen elefantes blancos, hacen ese tipo de cosas, entonces no nos ayuda a desarrollar el país. Entonces, para nosotros la descentralización tiene que ir desde la planificación del Perú, ¿no? Cómo queremos que desarrollar el país, ¿no? Ahora, el otro tema, el tema educativo. ¿Cómo perfilan ustedes, no? Porque están perfilando un cambio de constitución. ¿De qué manera debería enfocarse la educación? Si nosotros queremos mejorar la educación, la salud, por ejemplo, todas las mejoras se necesitan recursos. Sin recursos no haces nada. Entonces, o sea, es limitado o sea, el crecimiento o la mejora, ¿no? Todos los países tienen por encima del 8% del PBI sus presupuestos. Aquí el acuerdo nacional, o sea, el foro de todos los partidos políticos, acordó que debería ser 6% del PBI, pero actualmente tenemos 2.7, o sea, ni la mitad. Bien, entonces, creemos nosotros que debemos constitucionalizarlo. Si es 6%, ya, escribámoslo, no menor al 6%. Entonces, si nosotros establecemos que el presupuesto sea 6%, o sea, no menor al 6%, puede ser más. Entonces, de esa manera ya lo obligas al gobierno a planificar y a entregar el presupuesto que es necesario. ¿Para qué? Para que ya todo, una vez que tienes tu presupuesto y tienes todo un plan que tienes que desarrollar, porque tiene que ser una cuestión integral, no solamente es el tema de la infraestructura, sino también el tema de la capacitación de los maestros, tienes que ver el tema de currícula, o sea, todo hacia dónde apuntamos, qué tipo de persona, qué tipo de ciudadano queremos formar, porque en estos momentos está en abandono la sociedad. Entonces la reforma tiene que ir desde ahí. Entonces hay que establecerlo. Por ejemplo, yo creo que nosotros estamos planteando de que el Estado por lo menos tiene que garantizar una carrera técnica, hasta ahí gratis, o sea, totalmente gratuita, debe garantizar el Estado. Las universidades podría mantenerse el tema privado, pero yo creo que tiene que ir mejorando y cada vez tiene que ir avanzando la mejora en la educación superior, las universidades públicas, ¿no? O sea, debemos crear más universidades públicas o abrir las universidades públicas para llegar a todos los sectores del país. Bien, estuvo acompañándonos en esta parte del programa don Andrés Alcántara Paredes, candidato al Congreso de la República en Lima por el Partido Democracia Directa, que lleva el número 1 en la lista, y a su vez es fundador de la Asociación Nacional de Fonavistas. Yo le agradezco, don Andrés, la visita a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias a usted, un saludo, un abrazo a todos nuestros hermanos, a nombre del Partido Democracia Directa, el Partido de los Fonavistas, cuyo símbolo es la casita. Esperamos que todos nuestros hermanos que nos han sintonizado marquen la casita en este proceso electoral del 26 de enero. Muchas gracias. Conversamos con el señor Andrés Alcántara Paredes, candidato al Congreso de la República en Lima por el Partido Democracia Directa. RCR, la red que comunica y une al Perú.